Estamos en un nuevo capítulo del curso Historias en las Artes Electrónicas, hoy con un invitado muy especial, Esteban García, artista y profesor, trabaja en Purdue University y nos acompaña hoy con un tema muy interesante, materialidad en el arte de medios computacionales. Esteban, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenos días Isabel, es un gusto estar aquí y pues también contigo y también con nuestros estudiantes. Y para nosotros también es un placer tenerte y compartir siempre experiencias de aprendizaje, investigación y arte. Esteban, para comenzar, quisiera preguntarte si nos puedes compartir tu aproximación al arte electrónico como artista, como docente, como investigador. ¿Cómo resumirías ese proceso tuyo? Bueno, pues te cuento un poco, digamos, de mi aproximación, digamos, como esta combinación en las artes electrónicas, como en mi práctica como docente y la investigación. Para mí, digamos, como que todo está muy ligado a, a la relación con los estudiantes y a la colaboración. Digamos que en el transcurso, bueno, mi departamento se llama Computer Graphics Technology. Digamos, como mi educación es en Bellas Artes, con un énfasis en medios electrónicos. Y en mi departamento pues tenemos un poco como una combinación de artistas, programadores. Mi práctica, digamos, empieza más o menos hace 20 años, individualmente, acercándome a la programación, acercándome a la imagen digital, muy ligado a la pantalla, más o menos hasta el año 2011. Todas las cosas que yo estaba haciendo estaban muy ligadas como a la pantalla, a la interacción en pantalla, y de pronto empiezo a tener como un enfoque más hacia la escultura, hacia el arte público y empezar a traer estas imágenes digitales hacia, hacia los espacios físicos. Y digamos como que a partir de esta investigación que empieza durante mi doctorado y posteriormente hacia pues ya ser profesor en la Universidad de Purdue, las clases que yo venía preparando pues se volvían también como una parte activa de mi práctica. Entonces, tengo una clase de fundamentos de imagen digital, entonces hay algún estudiante que está interesado en lo que estoy haciendo, entonces empieza una colaboración con los proyectos y pues la investigación también gira en torno inicialmente hacia la historia del origen de las artes computacionales. Me interesa mucho como ese momento de que el computador llega a nuestra cultura, más o menos en los años 50, en mi caso específico, en los años 80, finales de los 80, tengo mi primer computador y empiezo a programar y bueno, me doy cuenta que es una herramienta para hacer arte. Entonces, de pronto dentro del ecosistema de lo académico, como que la práctica, la docencia y la investigación siempre están como en un ciclo constante de alimentación en el que entran muchos estudiantes, colegas como tú, Isabel, con los que hemos podido investigar muchas cosas bonitas. Y finalmente, pues la investigación también tiene un enfoque pues hacia, pues digamos, la parte ya académica de las publicaciones como los libros, los journals y las conferencias, que hacen parte también como de mostrar los resultados de lo que nosotros hemos hecho. Esta foto que vemos acá, pues es el proyecto de tesis es una colaboración, pero también es el proyecto de tesis de mi estudiante Trey Clough de maestría. Hicimos una pantalla interactiva en la que los participantes podían utilizar, hacer un dibujo con sus celulares y mandar eso a la proyección de unos paneles LEDs. Y pues todo este desarrollo nos tomó más o menos 2 años y medio. Entonces, pues estamos muy felices de poderlo haber realizado, pero pues también un ejemplo de cómo un proyecto artístico se vuelve una tesis, luego esta tesis también la queremos publicar en algún lugar. Bueno, creo que pues eso es todo lo que tengo que decir. Interesante ese proceso de colaboración. Se ve pues como una obra muy potente. Felicitaciones por ese proceso. Gracias. Quería retomar algo de lo que respondías ahorita cuando hiciste mención en toda tu trayectoria a tu trabajo de Mm. investigación doctoral. Tengo la referencia de que pudiste investigar sobre la obra de Aldo Giorgini, un artista pionero del computador, del arte por computador. Y quisiera saber como qué aproximaciones pudiste construir allí desde su obra, cómo fue ese análisis de lo que significó el proceso de algoritmos, las teorías que él desarrollaba, en algo que tú determinas como el significado de una nueva práctica artística asistida por computador. ¿Qué nos podrías como compartir de esa etapa tuya de investigación?
No, pues Isabel, o sea, a mí este proyecto me cambió mi práctica, o sea, definitivamente, porque digamos un poco de información de fondo para nuestros oyentes, es que, bueno, yo estoy en Indiana y empecé a hacer mi maestría y luego mi doctorado acá y conocí, digamos, al hijo de Aldo Giorgini casualmente en la casa de mi hermano. Y bueno, él me da acceso a un garaje lleno de arte. Había sido, pues Aldo murió en el 1994, nunca lo llegué a conocer. Y pues tuve acceso a algo que había sido básicamente desde que él murió, no había sido tocado de ninguna manera. Todo este sótano lleno de arte que él había realizado durante los años 70, encontré más o menos unas 1000 piezas originales. Como podemos ver, como que me parecía muy interesante porque cuando, digamos, como lo que yo aprendí, digamos, en mi carrera en cuanto a los medios electrónicos es que pues eran como una especie de hijitos como el arte conceptual, como siempre ligados muy hacia el arte de proceso y estas cosas. Y cuando conocí la obra de Giorgini, conocí como una escena de arte computacional que fue de pronto un poco más desconocida, digamos, ya está siendo más conocida, como que hay muchos historiadores que empezaron a mirar antes de los 80s qué estaba pasando en la década de los 70s, de los 60s, en las que varios historiadores han hablado de un experimentalismo que ocurría, digamos, a nivel académico. Por ejemplo, Aldo era un ingeniero civil que hacía simulaciones. Tenemos que tener en cuenta que los computadores en esa época no es lo que conocemos ahora, eran, pues, o sea, eran unas máquinas del tamaño de un apartamento, por así decirlo, eran muy, muy grandes y no tenían pantallas. Entonces me llamó mucho la atención de que la obra de Giorgini no era para nada conceptual, sino que era muy visual, o sea, de hecho como que me empecé a dar cuenta de un tema de las artes computacionales de los 70 y era que se utilizaban mucho para hacer una especie de arte óptico. Creo que había una tendencia a finales de los 60, comienzos de los 70, en las que el tema de arte, percepción y psicología, toda la parte cognitiva del problema de la visión era muy interesante para los científicos y el computador de pronto como que sirvió mucho para suplir esa estética, ya que se ve mucho el tema de la repetición, a través de los algoritmos pues se pueden hacer formas mucho más complejas. Y una de las cosas que me llamó mucho de la atención, además de todo esto de Giorgini, es que él pintaba con la mano, o sea, le gustaba hacer su código, como podemos ver, lo imprimía. Antes en realidad el código se escribía, pues sí se escribía como en las teclas, pero eventualmente ese código se volvía como unos huequitos en unas tarjetas de cartón. Cada tarjeta era una línea de código y en un plotter se dibujaba. Entonces me pareció muy interesante esta parte manual del proceso en el que, bueno, pues sí, un computador hace el dibujo, pero él rellenaba con pintura estas cositas a color. Y acá podemos ver, digamos, como uno de los murales que él hizo, después de que los pintaba a mano por detrás, los capturaba como en una fotografía. Y este es un mural que tenemos nosotros acá en Purdue, hecho a partir de simulaciones de luz. Entonces él utilizaba, digamos, como la matemática, la estadística, el cálculo para realizar, digamos, como estas simulaciones. Tenemos que tener en cuenta que en este momento él no tenía pantalla, sino que todo se hacía, la salida visual era un dibujo, básicamente, pero tenía que esperar a que saliera el dibujo y correr todo el código para ver si funcionaba. Y pues a través, digamos, de todo lo que yo encontré en este basement, en este sótano, fueron, pues además de la obra, mucha correspondencia, textos que él escribía, cuadernos, las notas, catálogos, fotografías. Y a través de todo esto yo pude como reconstruir una biografía de la práctica artística de Aldo Giorgini. Déjame ver si tengo algo un poco más. Me interesó mucho, digamos, como la historia del arte computacional y he mirado, digamos, como en diferentes instancias lo que estaba pasando, por ejemplo, acá en Estados Unidos, particularmente en el área de lo que llamamos el Midwest, que son los estados del centro, como Ohio, Indiana, el área de Chicago, Illinois, Kansas, que había como una escena, digamos, de arte dentro de las universidades que se reunían. También en el caso de España, particularmente en el Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid, se utilizó el primer computador.
por último, estudiando el caso de Konrad Zuse, desarrollando un plotter que se utilizó mucho para el arte computacional, que es este plotter, lo podemos ver básicamente. Ahora se está usando mucho también que la gente dibuja con plotter. Acá vemos un poco más de las imágenes, de las simulaciones que hacía Giorgini. Y finalmente en los 80 él ya empieza a experimentar con las primeras pantallas a color. Como parte de esta investigación también tomamos como los códigos originales de Aldo y toda esta investigación para desarrollar una visualización en tiempo real en un portal, que pues ahí, bueno, ahí tienen el link para jugar un poco con crear simulaciones como las que Aldo creaba durante los años 70. Entonces, pues digamos que todas estas cosas, Aldo siempre era con la idea de sacarlo digital otra vez a la galería, entonces estos materiales físicos y de pensar otra vez en el tema de la pintura me hizo también como reevaluar la propia materialidad de mi trabajo y también pensar un poco más en el soporte material y en el tema de la visualidad, la percepción, influyó mucho también en mi trabajo. Interesante, Esteban, retomando, más bien articulando eso que nos cuentas de ese proceso que hiciste con Aldo Giorgini y volviendo al punto inicial cuando hablábamos de tu práctica como artista, investigador y docente. Uno observa que pueden haber relaciones e influencias en tu trabajo, pero me gustaría muchísimo que tú nos las pudieras contar, si puedes nombrar algunas influencias puntuales de esa investigación que hiciste de Aldo en relación a tu práctica integral de artista, docente e investigador. Sí, de acuerdo. La influencia, digamos, como que este proceso, esta imagen que les muestro acá, comienzo a colaborar con unos amigos, con un músico y con otro escultor. Como puedes ver, digamos, como que me empecé a interesar mucho por las formas abstractas y por de pronto no preocuparme tanto por el concepto, como que el tema de Giordini era muy, la expresión material era muy influenciada por el expresionismo abstracto. Entonces yo también como que me empecé como a influenciar mucho de eso, de esa estética, pero también como pensando en el tema de código, ¿no? De cómo, digamos, podemos utilizar el código como una variación en el tiempo o como un elemento artístico. Digamos, empezamos a experimentar con LEDs y con la programación dentro del marco, digamos, como estas formas. Estas formas como que vienen también mucho como de bocetos de mi cuaderno, como que dejar de pronto como que salir esas ideas y no pensarlas tanto, sino simplemente como ejecutarlas. Y a través, digamos, como de este trabajo, como con los LEDs y con la escultura, pienso que fue muy influencial y también quería, digamos, como traer otras cosas que me influenciaron a partir de la investigación, que fue, bueno, de dónde viene toda esta idea de arte y ciencia. Y uno de los primeros movimientos, antes de venir, digamos, el tema de la computación y la tecnología, el tema del arte y ciencia, la percepción empieza a través de un grupo que se llama Graph en París, en el que participaban varios latinoamericanos, Julio Leparc, Carlos Cruz Díez, Rafael Soto y François Morelet, que pues es francés, pero pues también jugando mucho con la percepción y quería traer, digamos, como esta imagen de la escultura de Julio Leparc en Medellín, que pues me influenció mucho para, para empezar a hacer arte público, ¿no? Como de, ok, pero entonces quiero traer como una combinación de estas dos cosas en mi trabajo, como es el arte público del siglo XXI, de pronto como ya trayendo un poco más el aspecto de la interactividad, la participación, las imágenes digitales. Claro, Esteban, eso nos muestra entonces otras influencias que has tenido. Y yo creo un poco que para condensar este aporte, esta aproximación a tu trabajo, sería interesante que nos contaras qué tipo de posibilidades creativas observas que se pueden dar como entre estos medios análogos y los digitales, sobre todo en la creación contemporánea. Observamos Ujú. que de lo que mencionas de Aldo, Giorgini, con lo que está haciendo tu trabajo, se da como ese diálogo. ¿Qué tipo de posibilidades observas tú? Sí, o sea, las posibilidades, digamos, que yo veo hoy en día son, por un lado, posibilidades de fabricación, la manufactura, digamos, como que ha evolucionado también gracias a los medios digitales. Entonces, por ejemplo, esta pieza que vemos acá
es, bueno, hecha más o menos en los años 80, pero hoy digamos que esto lo podemos hacer nosotros con una cortadora de un CNC, con una máquina, a través del código podemos hacer estas repeticiones, podemos hacerlo mucho más rápido, producir como proyectos como estos. Y pensando también en cómo las tecnologías de la luz de pronto como que han evolucionado, o sea, ahora podemos hacer como eventos, este es un proyecto que digamos a mí me cambió mucho la vida, que fue digamos como poner los proyectores en la calle, traer una escultura y hacer un evento con música, animación y ver cómo digamos la gente que a pesar que de pronto no sabía lo que estaba pasando, se conglomeraron alrededor. Esto fue un fenómeno muy interesante para mí de ver cómo la luz atrae. Hay una cosa que ha llamado mucho la atención en el tema de la escultura, es agregar el factor del tiempo, que te da como 1000 posibilidades más. O sea, tú puedes tener un objeto físico, pero puedes generar un nuevo programa y es una nueva escultura. Entonces, ese como carácter programático de la materialidad es una capa que te permite estar constantemente avanzando. Acá te puedo, digamos, como mostrar algunos de mis proyectos. Este es en la ciudad de Bloomington, también hecho con la tecnología de CNC. Es un mural, bueno, con, digamos, como varios pisos con diferentes baldosas. Estas baldosas son codiseñadas con la comunidad, entonces cada uno de esto viene a partir de unos dibujos que hicimos a través de unos talleres y esos dibujos pues los convertimos en modelos en tercera dimensión que pudieron ser como creados. Entonces digamos como que podemos tener como un mayor nivel de participación, nos permite particularizarla mucho, entonces las personas que viven en este lugar van a decir, ah, ok, esta es mi contribución. Y también, digamos, pensando en otro proyecto que está ahorita permanente en la ciudad de Allentown, este es un proyecto en el callejón frente a la Filarmónica. Y la música que viene digamos, que controla la luz, es hecha por un compositor que estaba en residencia. Pero digamos que como es tiene un aspecto programático, pues podemos renovarlo cada tiempo. Si hay otro compositor en residencia, podemos cambiar la pieza sonora y se vuelve una nueva escultura con una nueva animación. Y por último, les muestro el proyecto que ya estamos finalizando en Columbus, Indiana. Se llama Prisma y pues la intención, digamos, de este proyecto es de reactivar espacios públicos que parecen perdidos. Este es un andén al lado de un garaje y parte, digamos, de nuestro enfoque es de reactivar la vida nocturna de la ciudad. Pues es un gran, digamos, proyecto urbanístico, por así decirlo, que no sé si se pueda lograr, digamos, como reactivar toda la fibra de una vida nocturna, pero al menos como empezar a darle a la gente una razón para salir y habitar esos espacios que de pronto están perdidos. Esa es otra de las posibilidades que yo veo y que, digamos, en mi experiencia en los últimos años, es que de pronto el arte de luz y el arte computacional, con programación y todo esto, termina siendo muy atractivo para la gente en el espacio público, sobre todo si tienen la capacidad de participar. Hoy en día, digamos que con nuestros celulares, bueno, esto es otro ejemplo, digamos, como el tipo de activaciones que suceden en la noche en Columbus. Pero digamos que ya para cerrar, como pensando, ok, con mi celular podemos desarrollar apps que se comunican directamente con las pantallas y permitir que el público pueda tener un aspecto como creativo en la obra, ¿no? Trayendo como la participación. O sea, los celulares son una forma muy genial, digamos, porque nos permiten el flujo de información a través de la internet muy fácilmente. Esteban, no, pues has hecho un recorrido muy interesante por tu obra, por tus investigaciones y por tu labor docente. Gracias por compartirnos todo este proceso. Gracias por esta obra tan dinámica que dialoga con una historia de las artes electrónicas, pero que también se proyecta al futuro con tanta pertinencia y que considera eso, la participación de las personas y te considera a ti como un ser que está en diálogo y colaboración con otros. Eso muestra una práctica muy generosa y muy pertinente.
Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos en esta parte de Historia de las Artes Electrónicas. Muchas gracias, Isabel, por la invitación y al equipo de UD Arroba.